Son las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión. Vamos juntos a comentar lo más relevante de la actualidad política de este 27 de septiembre, sin duda alguna. Hoy no hay ninguna discusión. La gran noticia política del día es que de repente Ximo Puig, el presidente socialista de la Comunidad Valenciana, ha dicho que él se apunta a la tesis de las comunidades del PP y va a deflactar impuestos, incluso más que algunas comunidades del PP, más por ejemplo que Galicia, en fin, porque Ximo Puig tiene pendiente una cita dentro de 8 meses, que es la campaña autonómica de la Comunidad Valenciana. Entiendo que debe tener eso mucho que ver con la ruptura de la disciplina fiscal de su partido, que sigue insistiendo en que lo del PP es populismo fiscal, en que esto, en fin, que no es insoportable, que hay que... Es más, recuerden que Ximo Puig hace 4 días pedía sancionar a las comunidades que deflactaran los tramos de la gente con menos renta, los 3 últimos tramos del IRPF. Bueno, de todo esto quiero hablar con don Rubén Ibáñez, que es portavoz de Hacienda y Presupuestos del Partido Popular en las Cortes Valencianas. Muy buenas tardes y gracias por atendernos. Muy buenas tardes. ¿Qué explicación le da usted a este giro copernicano en lo que es la materia fiscal por parte de Ximo Puig? Bueno, Ximo Puig en sí mismo es una incoherencia. Como muy bien ha señalado antes, hace unos días nos hablaba de que había que sancionar a las comunidades autónomas que bajaran impuestos. Con anterioridad había dicho que las comunidades autónomas no podían entrar en una subasta para bajar impuestos. Incluso continuamente nos ha hablado de dumping fiscal, ¿no? Y ahora resulta que, pues, arrastrado por el Partido Popular y sobre todo por la cercanía de las urnas, pues ha anunciado, que ya veremos en qué queda ese anuncio, una bajada de impuestos, sobre todo en materia de bonificaciones del IRPF, y una tarifa que hasta la fecha es una incógnita porque no ha sido capaz de verbalizarla. Incluso creo que ha llegado a hablar de alguna deducción para los que tienen hipotecas. Sí, bueno, ha dicho una deducción de 100 euros para los que tienen hipoteca, algo sorprendente cuando en la actualidad ya hay deducciones para la adquisición de la vivienda donde te deduces el préstamo hipotecario. Pero bueno, Ximo Puig se ha puesto un poco nervioso, yo creo, porque las encuestas no le funcionan bien. Don Rubén Ibáñez, da la sensación de que esto es un aldabonazo tan importante o tal vez más que lo que dijo Emiliano García Paje refiriéndose a las malas compañías, y lo que más dolió en Ferraz, que es que decía Emiliano García Paje que a él no le parece que se pudiera tachar de insolvente a Feijóo. Sí, bueno, efectivamente. De hecho, la propia portavoz del Gobierno acaba de salir hace pocas horas diciendo que el señor Puig tendrá que explicar de dónde va a recortar esos 150 millones que ha anunciado como rebaja fiscal. Por lo tanto, yo creo que la guerra está abierta y, desde luego, pues vamos a estar bastante expectantes, sobre todo expectantes al jueves, porque es el jueves cuando esa propuesta que hoy ha anunciado Ximo Puig se tiene que ver negro sobre blanco en un papel a modo de propuesta de resolución, que hasta el momento los socios que en este momento están interviniendo ya han dicho que no la piensan apoyar. O sea que se quedaría bastante solo, entiendo. ¿Qué dicen las encuestas en la Comunidad Valenciana? Bueno, pues lógicamente las encuestas, la inmensa mayoría de las encuestas ya da un giro en el gobierno de la Comunidad Valenciana, con un presidente del Partido Popular, de Carlos Mazón, y lógicamente no cabe ninguna duda que el señor Puig pues se ve arrastrado por esas encuestas, ¿no? Y ahora mismo tengan en cuenta que durante 7 años de gobierno, va a hacer 8 cuando se convoquen elecciones en mayo, ha subido 6 veces los impuestos, y justamente el año antes de las elecciones es cuando dice que va a bajarlos, ¿no? Después de haber subido, como digo, 6 veces los impuestos en la Comunidad Valenciana. Bueno, pero esto puede terminar siendo un problema para Pedro Sánchez, que también el jueves va a presentar ese paquete fiscal que anunció María Jesús Montero desde la sede del partido, no desde el Ministerio de Hacienda o desde Moncloa. El jueves sabremos de qué va esto, pero en cualquier caso hay alguna otra comunidad que admite que está estudiando hacer lo mismo. Es el caso de Javier Lambán en Aragón. Sí, sí, sin duda. Pedro Sánchez se va a quedar absolutamente solo como el llanero solitario, porque hay un clamor social, es inaguantable. Yo creo que todos los ciudadanos lo estamos viendo, que no se puede seguir
con la dinámica fiscal que tiene España en este momento y determinadas comunidades autónomas socialistas. Tengan en cuenta, por ejemplo, que, como le digo, Chimo Puig hasta julio lleva recaudados 1.400 millones más que el año pasado, y de eso ha anunciado una rebaja fiscal de 150, que no es ni el 10%. Pero, lógicamente, a las familias hay que darle una solución y los gobiernos se tienen que poner manos a la obra, le guste a Pedro Sánchez o no le guste. Bueno, y mire, del mismo guionista que nos decía en la pandemia que no se podían bajar el IVA de las mascarillas porque Europa lo prohibía, del mismo guionista de la película más reciente que decía que no se podía tocar el IVA del recibo eléctrico porque Europa lo prohibía, nos llega ahora la versión de que, hombre, siendo que recibimos tantos fondos europeos, pues ¿en qué cabeza cabe que en Europa se van a enterar de que estamos haciendo deflactaciones fiscales para las rentas menos favorecidas y nos vamos a tener un gran problema con eso? Esto es un absurdo monumental. Sí, sin duda. Es decir, por lo menos hemos conseguido desde el Partido Popular una cosa, y es que el socialismo, la izquierda, comprenda que bajar impuestos es bueno. Y parece ser que, aunque sea por cercanía de las urnas, pero esta lección la están aprendiendo, ¿no? Es necesario bajar impuestos y, aunque sea a regañadientes, los socialistas van a tener que admitir que hay que bajar impuestos. Y yo creo que ese es el gran triunfo de Feijóo en este momento en toda España, ¿no? Lograr que los socialistas entiendan que hay que bajar impuestos. Bueno, ya veremos si lo consigue o no, porque los socialistas hasta ahora están en subir los impuestos, no se le vaya a olvidar. La cosa no, sin duda, pero efectivamente la Comunidad Valenciana empieza a esbozar una línea. Lógicamente, el PNV en el País Vasco lo mismo, Podemos en Madrid también lo quiso dibujar, sí. Lambán, como muy bien ha dicho usted, en Aragón quiere dibujar también esto, y Pedro Sánchez dice que no, que absolutamente no hay que bajar los impuestos, sino que hay que subir todavía más los impuestos. Yo, de todas formas, sigo diciendo que tengo serias reservas porque estamos muy acostumbrados a los chimoanuncios. Una cosa es lo que el señor Puig dice en la tribuna y otra diferente es lo que dice el boletín oficial de la Comunidad Valenciana. Hasta que no lo veamos, pues no nos lo vamos a creer. Bueno, yo por ver algunas caritas que he visto esta mañana, la de María Jesús Montero, no he visto la de Sánchez, pero me la imagino, pues ya ha valido la pena, la chimobroma de hoy ha valido la pena y de largo. Ahora bien, aquí hay un debate que no estamos por abrir, o que parece alguna vez lo insinuó Feijóo, tampoco ha tenido mucho entusiasmo en proseguir por ese territorio. Es el territorio del gasto, de la enorme cantidad de gasto. Lo hemos visto, mire, en el último viaje de Sánchez a Nueva York, ha repartido 466 millones, buena parte de ellos al tío que es la cuarta fortuna del mundo, Bill Gates, ¿no? Para fines sociales y ayudas y cosas así, que uno dice, bueno, pero ¿cuándo abriremos aquí el embridamiento del gasto? Porque claro, el ciudadano se pregunta, ¿me obligarán a pagar más impuestos? Probablemente sí. El año que viene, probablemente sí. Mientras manden estos, probablemente sí. Ahora, ¿algún día hablaremos de lo que gastan de forma superflua? Sí, efectivamente. Yo creo que ese es el gran debate. Usted ha puesto el acento en una cuestión que es capital. Es decir, no podemos estar hablando continuamente, como habla la izquierda, de exprimir a los ciudadanos a impuestos y gastar a manos llenas. Aquí en esta comunidad, hace escasas semanas, en un decreto ley de medidas sociales, se incluyó lo que se llama el plus del pisito, y es que los directivos de las empresas públicas cobraran un plus de 800 euros. Hombre, en plena crisis económica y social que está viviendo la Comunidad Valenciana, no parece nada acertado premiar con un plus de 800 euros a los directivos de las sociedades de las mercantiles de la Comunidad Valenciana, teniendo en cuenta que su presupuesto desde el año 15, el último gobierno del Partido Popular, ha aumentado en 1.600 millones con unas pérdidas que superan los 1.800 millones de euros. Por lo tanto, hace falta una gestión muchísimo más eficiente y un control del gasto muchísimo mayor en lugar de exprimir impuestos a todos los valencianos y a todos los españoles. ¿Qué cosas descubrimos en la Comunidad Valenciana? El otro día descubrimos al segundo marido de Oltra que cobraba del sueldo público, que cobraba sin ser funcionario y sin haber superado ninguna prueba de aptitud, simplemente cargo de confianza. Iban dos, el condenado por lo de las menores y este otro que era jefe de gabinete, precisamente de Oltra, ¿no? Otro exmarido, tenía dos a sueldo público, no está mal. Dígame una cosa,
¿Qué presupuestos maneja la Comunidad Valenciana en estos momentos? En este momento el presupuesto de la Comunidad Valenciana se acerca a los 28.000 millones de euros. Y maneja... 27.960 creo exactamente. Vale, vale. O sea, cerca de 29.000. ¿Y qué deudas mantiene? Bueno, pues la deuda de la Comunidad Valenciana es absolutamente galopante. 52.800 millones de euros. Desde que Puig gobierna, la ha aumentado en 13.000 millones de euros. Vaya tela, vaya tela. Un modelo de equilibrio y de eficacia en la gestión, sin duda alguna. Don Rubén Ibáñez, un placer, portavoz de Hacienda y Presupuestos del Grupo del PP en las Cortes Valencianas. Le agradezco mucho sus explicaciones y le mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo. Ya lo ven, esta es la gran noticia del día, que Chimo Puig se ha dado un golpe esta mañana y ha anunciado pues que se suma a las comunidades del PP en lo que es contribuir en el pequeño margen que tienen las comunidades autónomas. No nos vayamos a volver locos. Pero bueno, es un gesto que alivia y es un gesto en el buen sentido. Es decir, bueno, tenemos una inflación brutal, tenemos unas dificultades increíbles, vamos a echar una mano a los que, pues no es que no lleguen a final de mes, es que no tienen con qué pagar el carro de la comida en el súper. Bueno, pues no está mal. Recuperamos el hilo de otras noticias de carácter internacional que deben conocer. Se han producido en las últimas horas 3 roturas distintas, pero simultáneas en el tiempo, en 2 de los gasoductos que traen gas y petróleo desde Rusia a Europa, el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2. La alerta ha llegado pues, a los gobiernos de Dinamarca y de Suecia. ¿Por qué? Pues porque ha aparecido una mancha de más de 1 kilómetro de diámetro en el mar Báltico después de que se hayan detectado esas roturas simultáneas que no pasan por averías. En Dinamarca y en Suecia conocen lo que son las averías del Nord Stream y lo primero es que no han producido hasta ahora manchas en el mar Báltico. Aquí lo que puede haber habido, ya se está investigando, lógicamente, es un posible acto de sabotaje. Todo podía pasar, dijo Putin, y están pasando cosas muy extrañas con los gasoductos rusos hacia Europa. En concreto, esta es la más preocupante por ahora de lo que se conoce de la relación energética con Rusia, que está muy afectada después de la guerra de Ucrania. Bueno, y ahí quería yo llegar, a la guerra de Ucrania, porque tienen que saber que el éxodo de ciudadanos rusos que no quieren de ningún modo ser llamados a filas y ser llevados a la guerra de Ucrania, como les anunció Putin en una alocución televisada, continúa. Se marchan y se marchan y se marchan. ¿Cuántos? Pues calculan, en Occidente, claro está, que aproximadamente han dejado Rusia ya 261.000 personas. ¿A dónde van? Bueno, pues ahí les tengo que contar. Quizás el caso más cercano, el caso más preocupante tal vez, es el caso de Finlandia. A Finlandia llegan unos 7.000 por día. Han puesto limitaciones en la frontera, Rusia anuncia que va a construir una valla para que no se escapen. 7.000 al día en días de diario. Durante el fin de semana eran muchísimos más los que saltaron por la frontera con Finlandia. En otros países las cantidades son tremendamente más grandes. Por ejemplo, en Georgia, unos 40.000 dicen que han llegado, con polémica, porque en Georgia se acuerdan de las tensiones que han tenido con Rusia y dicen que no son bienvenidos los que se fugan de Rusia y llegan a Georgia. Y donde más llegan es a Kazajistán. Kazajistán mantiene una posición distinta al gobierno de Georgia o al gobierno de Finlandia. Da la bienvenida a los que quieran refugiarse en el país desde la frontera rusa. Y son más de 100.000 los que ya lo han hecho en coche, no sé cómo han podido llegar, pero han llegado. Y han saltado la frontera de Kazajistán. Esa es la realidad y lo que yo les quería contar. Bueno, a continuación vamos en una conexión en directo a lo que se está produciendo ahora mismo, pues en el auditorio de la Real Casa de Correos. Ahí está haciendo uso de la palabra José Javier Esparza, que es el presentador de un homenaje a las víctimas del terrorismo que se ha organizado en torno
a Neos. ¿Qué es Neos? Neos es una alternativa de carácter político-cultural que defiende los fundamentos del cristianismo y que se manifiesta o se postula contraria al relativismo. Y deben haber pensado ahí que era el momento de hacer un homenaje a las víctimas del terrorismo. Ahí están, entre otros muchos, que destacados intervinientes en la jornada que presenta Esparza, Daniel Portero, al que ya conocen porque ha estado aquí muchísimas veces y es buen amigo mío, hijo del fiscal jefe de Andalucía, Luis Portero. Está Marimar Blanco, también la conocen sobradamente, la hermana de Miguel Ángel Blanco. Están otros menos conocidos, pero también con pleno derecho, por ejemplo, José Mateu, que es hijo del magistrado José Francisco Mateu y hermano del guardia civil Ignacio Mateu, ambos dos asesinados por ETA. Está Fernando Mújica, que es hijo de Fernando Mújica, el militante histórico del PSOE, también abogado, asesinado por ETA. Está José Antonio Tagle, el hermano de Carmen Tagle, la histórica fiscal de la Audiencia Nacional, pues que fue asesinada cruelmente, con detalles que seguro que recuerdan. Está el hijo del teniente coronel Guillermo Tévar. Está Carlos Ábalos, hijo del coronel del ejército Jesús Ábalos. Y, en fin, todos ellos están ahí para explicar lo que les angustia en estas fechas. Seguramente les angustia el tratamiento que el gobierno da a los asesinos de ETA. Hoy, precisamente, luego entraremos en ello, pero parece que publica ABC hoy, 1 de cada 3 etarras acercados al País Vasco está en libertad. Y eso es un elemento de enorme preocupación, como las fiestas completamente ofensivas de los etarras cuando regresan después de pasar un rato en la cárcel, en las prisiones vascas, cuando regresan a sus poblaciones de origen. De todo eso están hablando ahí y, bueno, pues estamos muy contentos de que tengan esa sensación de que estamos pendientes de ellos, las víctimas del terrorismo. Bien, recuperamos el hilo informativo, hemos hablado de Ucrania, pero lo hemos hecho a medias, porque también hay que contar lo que dice Rusia. Rusia dice que los referendos que para Ucrania son ilegales, ya saben que hay 4 lugares de las zonas ocupadas por las tropas rusas que se reivindican prorrusos. Y para acreditarlo se han montado unos referéndums más o menos legales o ilegales por completo, si se entiende la consideración desde un punto de vista político. Cuando uno invade algo no puede montar referéndums luego para pretender una libre adhesión. Bueno, dice Moscú que los resultados provisionales arrojan que el 97% de la población de esos 4 lugares quiere volver a ser rusa. Bueno, pues esto es algo que también había que contar, por supuesto. Dejamos aquí Rusia y dejamos aquí Ucrania para volver a hablar de España y de las angustias que se viven en España. Hoy la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, ha publicado un informe según el cual los precios en los supermercados crecen crecen por encima que lo que crece la inflación. La inflación, ya saben que el último dato que manejamos es del 10,5%. Sin embargo, en los supermercados que ha analizado la OCU, el aumento de los precios es superior al 15%. Y eso incluye a Mercadona y a Día, que son conocidísimas cadenas, en las que, por cierto, sin ser las más caras, continúan sin serlo, es donde más han crecido los precios en los últimos tiempos. Y eso también merece la pena un análisis más pormenorizado. La cesta de la compra registra su mayor subida en 34 años y pone en alerta el bolsillo de los consumidores. Los precios se han disparado un 15,2% desde el último estudio de supermercados. Subida histórica. De todos los registros que tenemos a través de este informe de los más de 30 años, es la mayor subida que hemos detectado y que todos seguramente estáis sufriendo y pagando. Por primera vez desde que la OCU realiza este estudio, todas las cadenas han subido los precios. Día y Mercadona son las cadenas que más han aumentado sus precios, aunque no se sitúan como las cadenas más caras.
ya que vuelve a ser, como todos los años, la cadena Sánchez Romero. Las que menos han encarecido su oferta son Carrefour Express y Alimerca, con aumentos del 8%, aunque eso no hace que se sitúen como las más baratas, ya que las más económicas son cadenas como El Campo o Family Cash. Este aumento de precios en la cesta de la compra afecta ya al 95% de todos los productos. Pero ¿cuáles son los que más se han encarecido este año? El aceite de girasol se sitúa en primer lugar, con un incremento del 118%. Les siguen las magdalenas y margarina con un aumento del 75%. Y después les siguen los plátanos, macarrones, aceite de oliva, harina de trigo o los huevos. Según la OCU, un hogar de entre 2 y 3 personas gasta de media al mes 464 euros en la compra. Por cestas, la de los productos más económicos es la que más se ha encarecido, un 16% más que la de frescos, en parte por la subida en las marcas blancas, una realidad a la que se han tenido que enfrentar todas las distribuidoras, ya que no les ha quedado más remedio que elevar los precios de su oferta por el incremento de costes, sobre todo del energético. En definitiva, a los ciudadanos les cuesta cada día más llegar a final de mes y todo apunta a que la inflación de los alimentos se agravará aún más con el impuesto sobre los plásticos a partir de 2023. Y los pensionistas preocupados por la situación porque tienen que apañárselas con lo que reciben y no tienen claro qué acabará haciendo el Gobierno a la hora de compensarles por la subida del IPC. Bueno, por cierto, y hablando de pensiones, tengo que contarles, esto va a pasar cada mes. Cada mes vamos a tener un récord de lo que nos cuestan los pensionistas, que, ojo, no reciben una dádiva. Es lo que les toca después de haber contribuido un buen número de años con su aportación. Bien, claro, como ahora se jubila mucha gente, los primeros años del baby boom se están jubilando ahora y eso significa pagar más por las pensiones, cerca de 11.000 millones. Aumentan más de un 6% por mes. La Seguridad Social alcanzó en septiembre la cifra récord de 10.867 millones de euros al pago de pensiones contributivas, un 6,2% más que en el mismo mes de 2021. Según ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que ha precisado que en términos homogéneos el aumento del gasto es del 4,5% interanual. El departamento que dirige José Luis Escrivá estima que el gasto en pensiones se sitúa en el 11,8% del PIB en el noveno mes del año, algo ligeramente inferior al de 2020, año condicionado por el impacto de la pandemia sobre el PIB y también más bajo que en el del 2021. De los 10.867 millones de euros que se dedicaron en septiembre al abono de las pensiones contributivas, casi 3/4 partes se destinaron al pago de las pensiones de jubilación, que sumaron un importe de 7.861,5 millones de euros, un 6,7% más que en septiembre del año pasado. A las pensiones de viudedad se destinaron 1.833,3 millones de euros, un 5% más que hace un año, mientras que las prestaciones por incapacidad permanente también han subido más del 4%. Por su parte, el pago de las prestaciones de orfandad conllevó un importe superior al 5% con respecto al año pasado. El de las prestaciones a favor de familiares contabilizó casi más de un 7% con respecto al mismo mes del año anterior. La pensión media de jubilación alcanzó en septiembre los 1.256,96 euros mensuales, un 5,3% más que en el mismo mes del año pasado. En el régimen general, la pensión media de jubilación ascendió a 1.405,3 euros mensuales frente a los 836,7 euros al mes del régimen de autónomos. En septiembre, la pensión media de viudedad se situó en 780,3 euros al mes, con un crecimiento interanual del 5,2%, mientras que la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión, aumentó un 5,3% hasta situarse a 1 de septiembre en 1.092,18 euros mensuales. La cuantía media de las nuevas altas de jubilación ascendió en agosto a 1.424,7 euros al mes. Bueno, ya saben que antes de irnos a publicidad suelo hacerles un comentario que siempre es unívoco. Me gustaría que ustedes reflexionaran sobre la utilidad de acercarse al Club de Amigos del Toro Televisión. Muy fácil. Ahí tienen el teléfono, las direcciones de redes sociales. Cualquiera de las dos fórmulas sirve. Si no les cogen el teléfono, dejen recado que les llamarán. Se trata de rogarles que consideren ustedes una suscripción en favor de este medio de comunicación, porque probablemente muchos hayan llegado a la conclusión de que necesitan medios que se atrevan con este gobierno, que no les dé miedo perder la asignación de
Pedro Sánchez a la mitad de las cadenas públicas que están a su servicio. No. Si creen que es fundamental tener canales en los que ustedes puedan encontrar el respeto y la eficacia en la defensa de esos valores que compartimos, entre ellos el más valioso de todos es la libertad. Si creen ustedes que desde el rigor se puede hacer mucho en política para contradecir, para contrarrestar pues muchas de las mentiras del gobierno y sobre todo muchos de sus propósitos que son contrarios a este país y a sus gentes, bueno, pues entonces, pues, ¿qué les diré yo? Nos tienen a nosotros, así es que ayúdennos, que es una buena manera de ayudarse a ustedes mismos. Esta es una de esas cosas que me temo solo la van a poder escuchar aquí. El gobierno de Pedro Sánchez ha reabierto la guerra del agua y, consecuencia de ello, se va a reducir el trasvase del Tajo en un 40%. El gobierno lo va a terminar de aprobar dentro de un mes y con ese recorte del agua trasvasada desde el Tajo, pues se va a reducir la 40% lo que llega a Almería, a Murcia y a Alicante. Vean. Sánchez ultima el plan del Tajo y antes de que termine el año recortará en un 40% el agua que nutre la actividad agrícola de Murcia, Alicante y Almería. Andalucía se niega. No es lógico que siempre la solución sea recortar a los que menos tienen. Urge, por tanto, retomar políticas hidrológicas como las que lamentablemente derogó ya el gobierno del señor Zapatero y dejar de poner parches a la política del agua. También la región de Murcia y la propia Comunidad Valenciana, gobernada por el Partido Socialista. Según el Ejecutivo, el proyecto del recorte del caudal que se trasvasa a estas regiones serviría para incrementar el agua del mismo río que a su vez nutre la principal actividad agrícola de la que se sirve Europa. Y es que un 70% de las verduras y un 25% de las frutas que se consumen son de producción española. El objetivo de la reducción del trasvase por parte del Ejecutivo pasa por articular por ley el volumen de agua que debe circular por algunos tramos del mismo, lo que llevaría, sin embargo, a disminuir el agua a enviar al río Segura. Las consideradas como la huerta de Europa critican que la propuesta se debe a razones políticas para castigar al Levante y también a Andalucía, y en vistas de un año electoral critican que el gobierno busque un nuevo plan hidrográfico que, sin embargo, se rinde a los intereses hídricos de la comunidad castellano-manchega gobernada por el socialista Paje. Bueno, quiero hablar de todo ello con don Lucas Jiménez, que es el presidente del Sindicato Central de Regantes del Tajo Segura. Muy buenas tardes, don Lucas, y gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Presidente de lo que van dejando, por cierto. Muy bien. Dígame usted, ¿qué opinión le merece el que no haya habido más debate que la decisión de un gobierno que aprueba este recorte de esta manera? Pues si hacemos caso a las afirmaciones, por no llamarlas bravuconadas, que ha hecho durante toda la primavera de este año el señor García Paje y su consejero, esa afirmación no es del todo cierta. Ha habido mucho diálogo, pero diálogo político, negociación política ajena a la técnica y ajena a cualquier cuestionamiento de las necesidades reales del propio río, ¿no? Es lamentable, es lamentable que por cuestiones meramente políticas, de cuestiones territoriales, se afecte a un sistema económico que redunda al final y a la postre vía impuestos en el bienestar de todo el país, ¿no? ¿Qué gana la comunidad de Castilla-La Mancha con este recorte del trasvase del 40%? Nada. O sea, simple y llanamente nada. Es decir, la comunidad de Castilla-La Mancha no gana absolutamente nada con este recorte. Tengamos en cuenta que es un incremento de caudales ecológicos que hay que cumplir obligatoriamente, por imperativo legal. Es decir, es agua que ganará el curso del río, en cualquier caso, a la postre y al final, la vecina Portugal, ¿no? Será quien realmente se beneficie de esta medida. Mire usted, ni siquiera los pueblos ribereños, que ahora jalean esta decisión del Ministerio, se van a ver beneficiados, porque ese agua no va a quedar en Entrepeña y Buendía, que era lo que en principio ellos pretendían, sino que va a bajar río abajo y va a bajar más de la que bajaba
con solamente el trasvase, porque eso, como le decía, esos recursos tienen que ser soltados sí o sí. Y hasta ahora, cada vez que se aprobaba un trasvase y estando en un nivel determinado, la ministra solía decidir reducir esos volúmenes o directamente no traspasar. Eso ya no va a ocurrir. Ese agua ha de bajar, son caudales ecológicos, son caudales de obligado cumplimiento. Por lo tanto, nadie en Castilla-La Mancha se beneficia porque, entre otras cosas, esta infraestructura es quizá una de las dos que repercuten costes en este país. Y esos costes, en concreto más de 450 millones de euros, 2/3 partes han ido a parar a la arca de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. ¿A dónde ha ido ese dinero? Pues la verdad es que venimos 3 años reclamando al Estado esos datos que hasta el momento presente no nos han sido facilitados. Intuimos que a beneficiar a los vecinos de los pueblos ribereños para intentar que esa brecha de odio no fuera más, ese no ha sido el destino final de esos millones. Y dígame en el lado contrario, ¿qué puede perder España en términos de exportaciones, en términos de producción, en términos de economía, agraria, pero economía, con este drástico rebaja del 40% del trasvase del Tajo? Pues el propio Ministerio, en un alarde de cinismo, ha puesto cifras, pero son cifras matemáticas, es decir, se basa en una sencilla regla de 3. Calcula lo que puede producir de económica y laboralmente un metro cúbico y hace una regla de 3 y dice, bueno, pues 105 millones de metros cúbicos que traemos del sistema Tajo Segura van a suponer un total de 10.000 despidos aproximadamente en la provincia de Alicante, Murcia y Almería y una pérdida de 12.000 hectáreas de cultivo. Eso va a generar, evidentemente, un drama social, daño económico y tal. Pero yo no estoy de acuerdo en esta afirmación. Tenga usted en cuenta que un sistema tan complejo de riego como es el del Levante, que se basa en la escasez y en la iniciativa, es tan complejo, el equilibrio es tan difícil año a año, estamos en una permanente sequía, el equilibrio, como le decía, es tan difícil que alterar una de las piernas, uno de los sostenes fundamentales de ese sistema, como le decía, puede poner en riesgo todo el equilibrio de estos años. Y le pongo un ejemplo. Estamos en situación de sequía en todo el país. En la Cuenca de Segura, un año más, nos vemos abocados a otra situación de sequía, ¿no? Para que lo entiendan los telespectadores, no hay ninguna tubería que comunique el agua desalada con el conjunto de las comunidades de regantes. Solo un pequeño grupo de comunidades de regantes que están cercanas al mar, cercanas a las instalaciones de la desaladora, de la macrodesaladora de Torrevieja, pueden disponer de agua de desalada. ¿Cómo conseguimos el resto regar con agua desalada, al menos conceptualmente? Pues permutando el agua que baja del trasvase Tajo Segura. Si este año de sequía se confirman nuestros peores augurios, no vamos a disponer de agua del trasvase y, por ende, la inmensa mayoría de las comunidades de regantes tampoco van a poder disponer de recursos procedentes de la desalación. Es decir, que hasta el propio agua desalada, sin el trasvase, está condenada a o no usarla o usarla por un pequeño número de agricultores. Eso sin hablar de que se encarecerá el riego de esos agricultores. Pues se encarece, se multiplica, se multiplica exponencialmente el precio. Fíjese que en España se está pagando en torno a 3-4 céntimos al metro cúbico y el Estado este año ha tenido que correr en auxilio de las desaladoras, subvencionándolas porque el precio, lo reconoce el Real Decreto Ley de Sequía que apareció el pasado mes de mayo, creo, abril-mayo, estaba en 1,20 €, es decir, en España se paga 3-4 céntimos, el agua del trasvase está en un costo cercano a los 15 céntimos, el agua de desalada subió a 1,20 €, es decir, no era apta para ningún tipo de cultivo conocido, o al menos legal. Pues vaya plan. En fin, supongo que ahora empezará a haber pues algún tipo de movilizaciones en las zonas afectadas, en Almería, en Murcia, en Alicante, ¿o no? Sí, no, luego nosotros arrancamos ya campaña hidrológica y campaña también de actividades. Arrancamos con foros, con debates y vamos a estar seguros en la calle y vamos a estar haciendo asambleas. Yo voy a estar presente en todos los pueblos
a donde llega el trasvase de Tajo Segura, son muchos. Le aseguro que tendré que preparar y llenar bien el baúl, informando de un hecho que, vuelvo a decir, no beneficia a nadie en este país y sí perjudica a 3 provincias que, aparte, son Almería, Alicante y Murcia, son las responsables, según datos de FEPEX de este año pasado, son las responsables del 44% de la fruta y hortalizas que se produce en este país. Por lo tanto, yo creo que estamos ante un despropósito absoluto. Estamos tocando un sector que alimenta, un sector que le da una condición de mercados cercanos, que están ajenos a cualquier contienda, sea pandemia o sea una contienda bélica. Yo creo que poner esto en riesgo es una auténtica necedad en los tiempos que corren y en cualquier momento. Don Lucas Jiménez, muchísimas gracias por atendernos. Le mando un fuerte abrazo y mucha suerte en esas reivindicaciones. Muchas gracias. Bueno, pues ya lo ven, ahí está la cosa. Dentro de que ahí está la cosa, vamos a continuar con lo que podrían llamarse las absurdas decisiones que se toman en lo medioambiental sin tener en cuenta, sin haber hecho un estudio serio, profundo, de cuáles son los problemas que producen. Miren, hay gobiernos en Europa, antes los hubo en Estados Unidos. El primero fue California. Uy, el coche eléctrico, la octava maravilla, todos al coche eléctrico, subvencionemos, ayudemos a que la gente se compre un coche eléctrico. Y luego en California vieron que no podían atender la demanda de energía cuando pues, todo el mundo tiraba de coche eléctrico y trataba de recargarlos en sus domicilios. Entonces echaron para atrás las ayudas, se quedaron un poco que ni voy ni vengo. Eso pues, probablemente nos pase en España dentro de poco. Ahora está pasando en Francia. En Francia porque el gobierno Macron incluso colaboraba financieramente en el leasing de vehículos eléctricos para que la gente los utilizara, para que se desarrollara el tema de los coches eléctricos. Daba ayudas a los que se compraban uno, en fin, bueno, todo tipo de impulsos. Bien, ha llegado el momento en el que la compañía que distribuye la electricidad mayorista en Francia dice: es que si la gente que tiene coches eléctricos se pone a cargarlos a la misma hora o en las horas de la noche, que es lo lógico, pues no podemos atender esa demanda. Así es que párenme un poco lo de los coches eléctricos y volvemos a quedarnos que ni para adelante ni para atrás. Vean lo que ha pasado en el pomposo gobierno de Emmanuel Macron a propósito de los coches eléctricos. Una grave crisis energética asola a toda Europa y para combatirla Francia aboga por restringir la recarga de coches eléctricos en los domicilios, al mismo tiempo que financia y promueve su compra o alquiler por la obsesión climática. El gobierno de Emmanuel Macron está trabajando en un plan para subvencionar el alquiler de coches eléctricos. Además ofrece subsidios de hasta 6.000 euros para la compra de vehículos eléctricos de menos de 47.000 euros. Un documento de la operadora de la red eléctrica francesa señala que el uso de los enchufes de recarga eléctrica podría quedar restringido a una utilización de emergencia, la cual sería entre las 8 y las 13 horas y entre las 18 y 20 horas. Este documento fue presentado por la primera ministra, la cual no dudó en pedir esfuerzos a los ciudadanos con el fin de economizar la energía. Reclamó también que los empresarios adopten planes de sobriedad. En definitiva, parece que Francia sigue el camino de California, que ha exigido a sus residentes que ahorren energía evitando cargar sus vehículos eléctricos ante la escasez. Pero atención, porque no solo California, también China, el mayor mercado para coches eléctricos del mundo, se ha visto obligada no solo a solicitar la colaboración ciudadana, sino también a cancelar el servicio de puntos de recarga en diversas provincias. Cabe señalar también que entre las medidas de ahorro del Ejecutivo Comunitario para Europa está la reducción obligatoria de la demanda de electricidad en horas de máximo consumo. Lo que nos faltaba. Bueno, vamos a meternos en el tránsito de lo estrictamente político, de las amenazas, de los gestos, de los movimientos, que también son interesantes, ¿por qué no decirlo? Fíjense, el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, decía hoy, le advertía a Sánchez: oye, si quieres contar con que nosotros te aprobemos los presupuestos del próximo año, 2023, ya estás espabilando en modificar el tratamiento penal del delito de sedición. Ya saben que lo que quieren los indepes es que esto no tenga
ningún tipo de trascendencia penal. No se ha avanzado en ello y ahora dicen, pues en la próxima te espero. Y la próxima llega ahora con los presupuestos. Si no hay un compromiso del Gobierno, no contaréis con Esquerra Republicana. Vamos a escucharle. Tanto el PSOE como Unidas Podemos sabe perfectamente lo que nosotros les planteamos. Por respeto a esas negociaciones, nosotros de momento no vamos a verbalizarlo y porque entendemos que sería una gran excusa para no hacerlo. Pero sí que le puedo decir que se trataría de poner justicia donde ahora mismo hay injusticia. Y eso lo saben perfectamente. Y saben perfectamente lo que tienen que hacer. Si incumplen, pues será muy difícil empezar a hablar de presupuestos. Muy difícil. El tono chulesco hace que no se pueda entender esto si no es que uno entiende que es una amenaza. La chulería es una amenaza. No tendrás mi voto si no pasas por donde yo te digo y haces lo que yo te digo. Bueno, y estas son pues una de las malas compañías a las que se refería Emiliano García Paje, estas que le harán a Sánchez pagar electoralmente cuando toque pues tener unos aliados, unos socios de viaje como estos. Por cierto, me ha recordado aquel Otegi cuando decía, mira, a mí si me sacáis a los de la ETA de la cárcel, claro que os voy a votar los presupuestos. Y a mí qué más me dan los presupuestos de España. ¿Se acuerdan? Orduan hitz egiten digute eskubide sozialetaz eta horretaz, sondi, bai, badakigu, guri badakigu. Baina gu berreon ditugu barruan, Eta horiek atera behar dira. Eta orduan, horretarako bozkatu behar dira horreko, bozkatuko ditugu. Esate dizuegu gainera argita, bozkatuko ditugu. Arazorik gabe. Eta gu oso lasi egingo du, oso lasi. Zerraitik, hori daukagulako hemen. Claro, lo tenemos aquí metido y nos da igual los presupuestos. ¿Qué más nos dan a nosotros los presupuestos de ese país que no consideramos que tenga nada que ver con la patria vasca, verdad? Claro. Bueno, las malas compañías que decía Paje, tanto la de uno, Rufián, como la del otro, el de Bildu. Bien. Hoy, por cierto, ha habido una noticia que también es espectacular desde todos los puntos de vista. El presidente de la Generalitat catalana, que es del mismo partido que Rufián, Pere Aragonés, hoy lanzaba el órdago definitivo a Sánchez. Quiere que Sánchez se ponga de rodillas y le autorice, y le ponga fecha incluso, a un referéndum de independencia consentido. Dice que a la canadiense. Ai. Vamos con Aragonés. Proposar un acord de claredat a l'Estat. Un acord que identifiqui quan i com Catalunya pot tornar a exercir el dret a decidir, com ho han fet el Canadà i el Quebec. Com podem arribar a un acord sobre com tornar a votar, com van saber fer, i estic convençut que tornaran a fer, el Regne Unit i Escòcia. Escocia sí, porque tiene un acuerdo de unión al Reino Unido distinto y se lo permite hacer. A Cataluña no se lo permite hacer nadie porque no tiene ningún acuerdo, no existía previamente a la existencia de España. Existía pues los condes de Barcelona, los condes de Montblanc, el conde de Gerona, el conde no sé qué, y una corona de Aragón. Ahí lo dejo, pero bueno. Y luego referirse a lo del Quebec es cansino, pero vamos a ver, si en el Quebec han perdido 2 veces el referéndum, si el Quebec se ha hundido económicamente 2 veces, cada vez que los nacionalistas del Quebec, de la zona de Quebec, han dicho que querían un referéndum para ver si se alejaban de Canadá. Todavía están pagándolo. En términos de empresas que se marcharon, como de Cataluña, o es que Aragonés va a mirar para otro lado en ese territorio, pero no solo en empresas, sino en teatros, en la capital del Quebec, en Montreal, en caída de los precios de lo inmobiliario, en caída de la renta per cápita, en caída de los ingresos medios. Bueno, esa es una zona, era la zona más próspera de Canadá. Y los referéndums independentistas pues la llevaron a donde la han llevado, a que otras tierras dentro del Canadá, como Toronto, Vancouver, hayan recuperado muchas de esas empresas, con decirles que la más importante empresa, la más importante empresa de Cataluña probablemente o sin duda sea
CaixaBank, o la Caixa antes, y también se marchó de Cataluña. Bueno, pues en Quebec pasó lo mismo con la compañía eléctrica, Hydro-Québec, se llama la compañía eléctrica, que pasó su sede a Toronto y no ha querido volver a oír hablar de reinstalarse en Quebec porque no considera que sea un lugar suficientemente seguro, a tenor de que sus gobernantes han hecho 2 referéndums y los han perdido. Y ahora tienen unas condiciones para hacer el tercero que simplemente no van a poder cumplir en ningún momento. Bueno, y les quiero contar también cómo la Generalitat trabaja de forma incesante en favor del independentismo. En las aulas, que es donde más se escuece, donde no quieren cumplir con el 25% de español, ahí sí quieren cumplir con el romper con España. Hoy publica el diario El Mundo, publica un informe en el que 4 historiadores entienden, todos y al unísono, que los libros de historia insisten hacen labor de siembra sobre los que algún día votarán y les cuentan los libros de historia pues que el estado natural de Cataluña es la independencia del Estado de España y eso pues es manifiestamente falso y es una chapuza como libro de historia y es tremendamente, bueno, en un país normal pues el consejero estaría procesado, los libros se habrían retirado y no se consentiría esta producción de independencia de cara al futuro descarada que quieren promover las autoridades catalanas. Ya lo diré cuando me salga. El concepto ha quedado claro, ¿no? Los prosélitos también lo tienen claro. Y los padres de los que no quieren que sus hijos pasen por esto están esperando que alguien les haga caso en Madrid, porque nadie o muy pocos les hacen caso. Vamos a verlo. Apelar al sentimiento de los futuros votantes. Así definen 4 expertos consultados por ABC las intenciones de la Generalidad de Cataluña a través del currículo aprobado para bachillerato, especialmente a través de las clases de historia. Pero ¿cómo va a traducir esto en el currículo la Generalidad? Lo tiene muy fácil. En primer lugar, priorizando los contenidos del siglo XX y XXI, desde la llegada de la Segunda República hasta nuestros días. En este contexto se enfatiza, claro, la situación de Cataluña. La principal crítica por parte de los expertos llega porque, hablando de este periodo, se ha seleccionado claramente lo que mejor puede utilizarse para adoctrinar en el catalanismo político. Pero hay más. En el currículo catalán se reivindica constantemente el concepto plurinacional del Estado, una de las polémicas con las que, por cierto, ya se enredó el PP. También se apunta como objetivo preservar las memorias plurales de los personajes del pasado, aunque en la práctica la única memoria que se defiende es la del catalanismo supremacista. Y lo mismo ocurre con las víctimas. El decreto solo reconoce a las de uno de los bandos de la guerra civil. Aunque se centre en la historia de la comunidad autónoma de Cataluña, la materia obvia la sanguinaria represión del gobierno catalán y los miles y miles de asesinatos del bando republicano. Por último, un tema peliagudo que choca directamente con el objetivo de cualquier asignatura de historia. Los niños catalanes estudiarán acontecimientos recientes englobados dentro del movimiento separatista con perspectiva histórica. Es decir, en lugar de realizar un análisis objetivo, lo que se hará será simplemente apelar a los sentimientos y a la identidad de los alumnos. Un pequeño paso para el separatismo, pero un gran retroceso para los constitucionalistas. Son las 8:24, jóvenes minutos, momento en el que abrimos la mesa de análisis político. Hoy con 2 invitados que les presento a continuación. Don José Virgilio Menéndez, que es secretario general del Grupo Parlamentario del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Muy bien. Me alegra mucho que esté aquí con nosotros una vez más. Don David Gómez, abogado, lo mismo le digo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenido. Bien hallado, como siempre. Vamos a empezar esto poniéndole mucha emoción. La batalla fiscal. El PP, con lo de deflactar los impuestos, que en fin, que lo podían explicar de una forma más comprensible, ¿verdad? Pero bueno, haciéndole un favor a los que tienen las rentas más bajas, los que tienen menos ingresos, tal, le rompió una ceja a Pedro Sánchez. La otra se la ha reventado hoy Ximo Puig, el presidente, el principal de los varones socialistas que gobiernan en comunidades autónomas socialistas.
Muy bien. Ha decidido que él más que Galicia y un poquito más que Murcia, que él deflacta más que nadie. Se conoce que empieza a ver claro que quedan 8 meses para las elecciones en la Comunidad Valenciana y que lo suyo no va ni medio bien. La cuestión es, ahora lo van a ver, que deflacta impuestos como si fuera del PP, más o menos. Yo estoy sentado hoy, solo por ver las caras de algunos hoy, en Ferraz, y los ministerios de Sánchez, madre mía, qué mañanita. Lo hemos pasado fenomenal. Chimo Puig se suma a la bajada de impuestos del Partido Popular. Aumenta en un 10% la cuantía exenta de tributación a todos los ciudadanos. Una nueva tarifa autonómica del IRPF para este ejercicio. Nuevos tramos adaptados a la situación actual. La tercera medida amplía todas las deducciones y bonificaciones fiscales y amplía también el número de beneficiarios. Una política que choca con su discurso después de que hace apenas unos días instase al Ejecutivo de Pedro Sánchez a penalizar la financiación de las comunidades autónomas que se dedicasen a bajar impuestos. Ahora él lo hace a apenas 8 meses de las elecciones y dejando fuera, eso sí, a las rentas superiores a 60.000 euros. El líder del Partido Popular, Núñez Feijóo, critica al Partido Socialista por esta doble vara de medir en cuanto a la política fiscal autonómica. Que copien de Alemania, por ejemplo, que ha cogido un conjunto de alimentos y durante un tiempo ha puesto IVA 0. Incluso que se copien a sí mismo. Sería razonable que tuviesen como mínimo un poco de coherencia y que no digan una cosa a 100 kilómetros y otra la contraria. Tras acusar de dumping fiscal a comunidades como Madrid o Andalucía por bajar impuestos, desde la Moncloa ahora evitan criticar la estrategia del presidente de la Comunidad Valenciana. Creo que todos tenemos que hacer un discurso responsable porque cada vez que hablamos de política fiscal y de reducir la política fiscal, de lo que estamos hablando es de reducir ingresos, de reducir recursos. Y junto a sus socios avanzan que habrá una reducción del IRPF a las rentas más bajas. Un anuncio que llega días después de que el Ejecutivo, de hecho la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, haya anunciado una subida selectiva de impuestos a grandes fortunas y desde el mismo Ferraz haya adelantado una serie de medidas fiscales sin concreción alguna. En línea con sus compañeros de partido, el presidente gallego Alfonso Rueda ha defendido que Galicia también tenga su propia senda en materia fiscal, como por ejemplo una bajada del IRPF a las rentas de menos de 35.000 euros. Es que 4 días, 4. Es un hombre, Chimo, de criterios firmes. Hace 4 días pedía que sancionara a Sánchez a las comunidades díscolas que practican eso del dumping fiscal y el populismo fiscal y no sé cuántas las cosas. Pero oye, esto es milagroso. Es un milagro lo que ha pasado ahí. Bueno, yo creo que Chimo Puig, que es un hombre inteligente, empieza, y yo creo que va a ser además un movimiento más amplio, el sálvese quien pueda, un poquito el efecto Dodotis ante las encuestas que les vienen encima. Es consciente que Carlos Mazón está armando una alternativa muy potente en la Comunidad Valenciana y que sus días seguramente como presidente están acabando. En cualquier caso, esto es lo de siempre. La presidenta Díaz Ayuso bromeaba en un tuit hace unos días de en pocos días bajarán impuestos los socialistas. Pues bueno, pues ya está aquí. Mientras que los ciudadanos lo están pasando realmente mal, la ministra Montero, que creo que es la mujer más feliz de este país, como alguna vez hemos comentado, porque cada día que llega al trabajo tiene más recursos y le pasan la minuta y cada día es mejor, pues se las va a ver muy crudas para poder poner esa barrera a sus compañeros de partido. El modelo que defiende el Partido Popular desde el principio de bajada de impuestos en la Comunidad de Madrid desde hace 18 años, ahora se ha anunciado recientemente la deflactación, el IRPF que baja, el impuesto a patrimonio que está suprimido, sucesiones se sigue ampliando. Ese modelo es el que quieren los ciudadanos y el Partido Popular, que como dice muchas veces nuestra presidenta, que es el partido del pueblo, el partido de la gente normal, trabajadora, es el partido que responde a las necesidades de los ciudadanos y más en este momento en que la situación es muy complicada y se va a complicar aún más. Fíjate, Virgilio, hemos pasado de poner verde a las comunidades autónomas que legislaban en beneficio de los ciudadanos, ese beneficio, o sea, ese pueblo que decías tú antes, a aquellos que se presupone que son del pueblo, a poner verde a las comunidades, como Chimo Puig, y a 4 días de haber dicho justamente lo contrario, nos viene a decir que él baja los impuestos. Pero es que además encima hace una bonificación también a las hipotecas. Es decir, a las hipotecas también les bonifica con 100 euros.
Con lo cual, yo creo que esto no está pensado, o sea, yo creo que el presidente de la Comunidad Valenciana no piensa tanto en los ciudadanos, sino como en sus barbas. Es decir, para repetir las elecciones o, bueno, ir encaminando esos 8 meses que ya tenemos de recta final para las elecciones autonómicas, porque claro, le va muy mal, o sea, le está yendo muy mal, le está lastrando Pedro Sánchez todo lo que puede y más, y él dice, bueno, nos salvaremos por aquí. Porque si no, no tiene mucho sentido que hace 4 días dijera que esto había que legislarlo y castigarlo, y ahora lo aplica él. Luego esto me lleva a la conclusión de que no es un problema de que los ciudadanos lo están pasando mal para él, sino que es un problema electoral. Es decir, es un problema electoral que lo va a usar en beneficio del propio Partido Socialista de la Comunidad Valenciana para poder ganar las elecciones o al menos enfilar una buena trayectoria. Vamos, eso está meridianamente claro. Claro, el problema es que a continuación puede que vengan más. De momento, Javier Lambán, el presidente de Aragón, ha dicho que hay que estudiarlo, yo gobierno con otras fuerzas, vamos a ver, pero los ojos así como platos, que vienen elecciones también dentro de 8 meses, a ver si... Y aquí, pues, alguno llegará a Moncloa, donde está el convaleciente, y les dirá, hombre, vamos a ver, oye, esto nos va a impactar más que lo que decía Paje de las malas compañías. Aquí hay que hacer algo. Y a lo mejor, digo yo que a lo mejor, otro que tiene un comportamiento de una gran fijeza ético-moral, que es Pedro Sánchez, se levanta un día y dice, para todos, los 3 escalones más bajos del IRPF deflactados. Digo yo, no lo sé, me cuesta mucho, me cuesta mucho porque el llamado gobierno de la gente, eso de rebajar los impuestos no entra en su ADN, es como una especie de virus que no le sienta nada bien. Hoy se lo planteaba otro que tampoco me imaginaba yo que íbamos a ver esto, Íñigo Errejón. Dice que habría que hacer una bajada generalizada del IVA, otra cosa que a Pedro Sánchez le incomoda un horror. Primero, es una medida injusta, tratar igual a los desiguales es injusto, y segundo, es una medida ineficaz, porque no garantiza que los precios bajen. Lo único que garantiza que los precios bajen es lo que ya hemos puesto en marcha con el tope al gas en los mercados eléctricos, que garantiza que estemos pagando menos que nuestros socios. Hay que establecer un control de precios para los productos de la cesta básica de alimentación. Lo otro es reducir los ingresos públicos, es decir, tener menos dinero luego para cuando hace falta, y permitir que ese margen se lo coman, si quieren, las grandes distribuidoras. Pero, chicos, eso es imposible. En un mercado libre, ¿cómo vas a controlar los precios de los productos alimentarios? ¿De cuáles? ¿Cómo? ¿De qué forma? Este lo tiene claro con inspectores por las calles, no sé, cualquier cosa, en fin, de... ¿Pero quién le ha dicho a usted que defienden el mercado libre? Sí. Gente como Errejón. Si como están cómodos con el control de precios que han experimentado en países que eran prósperos en América Latina y que precisamente ahora están sumidos en la máxima pobreza. Yo creo que es que lo que nos queda aquí a 8 meses va a ser como las películas del oeste, la estampida de búfalos, y huyendo a toda velocidad, huyendo de Pedro Sánchez, pues todo alcaldes, presidente de comunidades autónomas, presidentes de diputación. Yo creo que es que quienes se juegan su puesto el día 28 de mayo deben distanciarse Pedro Sánchez, porque si no van directamente al matadero político. Yo creo que debemos de ver 2 tipos de velocidades en comunidades autónomas. Las que llevan hechos los deberes de cara a esas elecciones, que ya lo han hecho, Madrid, Galicia, Castilla y León, etc. Y las que no llevan los deberes hechos, que es precisamente las del PSOE. ¿Por qué no llevan los deberes hechos? Y ahora les corre prisa a hacer medidas estrellas, etcétera, etcétera, para captar el votante. No han podido hacerlo porque Pedro Sánchez manda mucho, entonces ha estado siendo un auténtico arrogante en materia económica, ha sido pues, alguien que ha sido un dictadorzuelo dentro del Partido Socialista, y eso ha ido lastrando al resto de comunidades del PSOE que no han podido hacer nada. Entonces ahora vemos las orejas del lobo en el horizonte y queremos arreglarlo a 8 meses vista de las elecciones, pero repito, no es en beneficio de los ciudadanos, es en beneficio del Partido Socialista. Claro, no, sí, esto ya lo dábamos por hecho, pero bueno, aquí hay 2 razones que confluirán en un adelanto electoral. Yo se lo he contado mil veces, parece que no, pero ahí están de fondo. Los malos resultados económicos. Eso, si entramos en recesión, como hoy augura el BBVA, a principios del 23, podría ser incluso antes,
si esto se traduce, como es de libro, en más desempleo, en menos actividad, caída del consumo, en fin, estas cosas que yo les vengo contando desde antes del verano. Bueno, pues entonces esto es una línea que conduce a un adelanto, lo quiera o no Pedro Sánchez, porque un día te llama la amiga Úrsula, que tanto es de meterse en las cosas de otros países y te arma la parda. Y luego está la otra cosa, que es la cosa interna. Primero fue Paje, ahora es Chimo Puig, que estos, bueno, eran los hombres fieles del socialismo y de... Pero oye, yo voy a pagar las cuentas de que tú hagas lo que te dice Esquerra y Bildu y tal, y Podemos y... No, aquí cada uno lo suyo, pero el borrico en la linde, No vayamos a confundirnos de... Esa es otra línea argumental que puede dar... No, yo no creo que dé en un mayor rompimiento del Partido Socialista, porque el Partido Socialista es lo que quiere Pedro Sánchez, y punto. Es el Partido Sanchista, ya no es ni Partido Socialista ni puñetas. Pero sí que alguien le va a decir tienes que romper con Podemos, como sea, porque estamos, pero así, con las encuestas atornilladas. Y ahí podríamos tener, no digo que más allá, que un adelanto electoral. El adelanto electoral, pues para muchos sería una bendición. Una bendición. Tampoco que van a querer celebrar generales junto a las elecciones autonómicas y municipales. Eso no lo quiere nadie. En el Partido Socialista eso no es la última hipótesis. Prefieren que alargue la legislatura el tiempo que quiera. Pero hombre, esos son los dos elementos, digamos, de confort para el conjunto de los españoles. Nadie ha escrito que este hombre vaya a terminar la legislatura. ¿Usted cree que sí? Es que yo creo que caben ya veremos. Ya también Zapatero creía que sí, ¿se acuerda? Una personalidad tan narcisista, tan arrogante, tan egocéntrico, es capaz perfectamente de llegar hasta el final, no presentarse, poner a Bolaños, que yo creo que es un mini Sánchez, o ir en coalición con Yolanda Díaz y quitarse de en medio de la contienda electoral, no recibir el castigo que los españoles le quieren dar y perfectamente asumir uno de los puestos a los que está aspirando a nivel internacional, sea en la ONU, sea en la Unión Europea, en la Comisión, donde sea. No lo sé. Es capaz, Yo creo que, por mucho que sea capaz, también Zapatero se creía capaz de muchas cosas. Y decía que estamos en la Premier League, en la Champions League. Que hemos pasado a Italia, nuestro Producto Interior Bruto. Y una tarde, 3 le llamaron, el chino, el americano y el europeo, y le dijeron, ya que nos da que el problema eres tú. La prima de riesgo, ¿qué creen que va a pasar aquí? Pues que va a empezar a subir. Así que el Banco Central Europeo suba los tipos, pues la gente va a decir, que no es bonos gratis a tipo cero. Bueno, pues vamos a ver, invertir en España, sí, pero más caro. Y ya veremos a dónde lleva eso. Muy probablemente a que tenga un final, como dicen los del tenis, un tie break. Que le diga, mira, macho, se acabó, hasta aquí, convoca. A ver, en sus cálculos yo creo que no entra la convocatoria electoral bajo ningún concepto. Vamos. Como en los de Zapatero, otra cosa es que le apedreen desde Bruselas o le apedreen desde el ámbito internacional. Y si se ve apretado, sí convocará. Yo soy de los que dice que creo que agotará la legislatura hasta que pueda romper con Podemos para formar una crisis de gobierno y convocar elecciones. Nunca lo va a hacer coincidir con elecciones autonómicas y municipales, vamos, eso ni de broma, porque efectivamente eso sería un suicidio político en toda regla. Por lo tanto, ¿se verá abocado a la convocatoria de elecciones? Yo creo que sí, si alguien le presiona desde el exterior, si recibe una llamada a un teléfono rojo diciendo, oiga, ya está bien la broma, márchese a su casa, deja a los españoles tranquilos y a la comunidad internacional también. Mientras que eso no ocurra, él se va a agarrar ahí como un clavo ardiendo, es decir, nos va a tener ahí lastrados todo el tiempo que él quiera, hasta que él quiera convocar, y eso sí, después de las elecciones municipales y autonómicas, muy probablemente. Sí, pero fíjese usted qué queda después de unas elecciones municipales y autonómicas. Hoy día, la alcaldía socialista más poblada es la de Vigo. ¿Qué pasaría si pierden Valencia y Aragón, por ejemplo? Pues puede pasar perfectamente. ¿En qué se queda el Partido Socialista? ¿En qué se queda? En Madrid, desde luego, en fin, ni te pregunto.
pero bueno, pues se queda en Emiliano García Paje y Extremadura. En un borrón, se queda en el mapa. Y Asturias, que ya veríamos qué pasa en Asturias, tampoco está claro que pudiera pasar. Coincidimos todos que el Partido Socialista ha desaparecido por el tipo de liderazgo que ha ejercido Sánchez. Es el partido sanchista, es que es verdad, es todo en torno a su persona. Ha destruido la materia gris que había siempre por debajo, en los segundos niveles del Partido Socialista, y ahora mismo es un auténtico erial. Entonces el que venga lo va a tener muy complicado. Y ustedes lo descartan, pero yo lo del superdomingo electoral, de hacer coincidir todos y entre todos vamos a intentar salvarnos, no es una cosa que descarte de plano, ¿eh? Que tengamos el 28 de mayo más urnas que las 4 urnas, por ejemplo. Yo no lo descarto en ningún caso. Pobre Emiliano García Paje, eso sería su ruina. Bueno, hablemos de otras cosas. Hoy publicaba ABC una cosa muy interesante. 1 de cada 3 etarras acercados es el eufemismo que, en fin, favorecidos por Bildu, trasladados por el gobierno a cárceles vascas y luego en la calle. Eso es lo que está pasando. Y decía la consejera vasca de esto de las cárceles vascas de nueva creación, que allí cumplen todos, vamos, rigurosamente, que ningún preso o presa obtendrá beneficio o perjuicio alguno en los centros penitenciarios vascos, sean de ETA o no. Bueno, esto es que ya es el recochineo, francamente. No sé si queréis añadir alguna cosa. Sí, sin duda. A ver, a cambio de 5 votos en el Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez ha tirado una política de Estado por el suelo y de una manera indigna se ha sometido a todos los dictados del mundo batasuno de Otegi. Que ETA ha desaparecido lo sabemos, fue vencida policialmente, pero sus consecuencias no. Y sus consecuencias son las viudas, los huérfanos que siguen entre nosotros. Y pueden acusarnos de lo que quiera la oposición, por ejemplo, en la Asamblea de Madrid, que hablamos de ETA. Pues claro que vamos a hablar de ETA y vamos a seguir hablando porque sus consecuencias están entre nosotros. Porque María Mar Blanco, que es compañera y amiga, tiene que ver como a un asesino como Chapote le acercan a cambio de un apoyo en una ley sobre transportes en el Congreso. Dani Portero tiene que estar aguantando, viendo eso también a los asesinos de su padre, que les acercan a unas cárceles vascas, no para cumplir allí, sino para allí tener los máximos beneficios que tengan, tener un tercer grado en brevedad, y además con lo que ello conlleva, esas salidas, esos llamados onguietorres, esas bienvenidas a los pueblos, en lo que es el escarnio mayor, no solo para las víctimas, sino para todos los ciudadanos de bien. Bueno, hay que recordar que los beneficios penitenciarios, ríase usted de ellos, es decir, porque ya hemos sido testigos de que efectivamente presos acercados, mal llamados acercados a cárceles del País Vasco, han disfrutado de otro tipo de régimen que no tenían en otras cárceles de otros puntos de España. Lo vimos también en el proceso, por hacer digamos una comparativa, también ocurrió. Ya lo creo que lo vimos. Entonces, eso que se dice que se va a respetar el informe individualizado, eso es mentira. Eso es totalmente falso. Si cogiéramos ahora mismo una proporción de los presos que disfrutan un permiso penitenciario extenso, el 31% de esos presos acercados a las cárceles del País Vasco lo están disfrutando, mientras que la media está en el 25% de la población reclusa general. Entonces, no es cierto. Claro que tienen un beneficio, por supuesto que lo tienen, estaría bueno. Entonces, que no nos vendan lo contrario. Es decir, ¿por qué se les acerca al País Vasco? Precisamente para que tengan un beneficio mucho más extenso del que tienen en el resto de cárceles españolas. Y es absolutamente bochornoso. Perdóname, David, nadie se acuerda nunca, los funcionarios penitenciarios que están en las cárceles vascas y navarras, que han asesinado, que ha sido objetivo de ETA, han asesinado a sus compañeros y ahora tienen que aguantar a estos con su chulería y arrogancia, cuidándoles allí. Entonces, alguna vez también yo creo que hay que rendir un homenaje a estos funcionarios del Estado. Desde luego. Bueno, hacemos un alto en la política, volveremos a la política, porque política es casi todo, esto también es política, para hablar de otra cosa que sucede en la Comunidad Valenciana que es de lo más humillante. Dice la víctima, tenía 14 años cuando fue objeto de abusos por parte del segundo exmarido que trabaja para la Generalitat Valenciana, exmarido de Mónica Oltra. Y es que esta chica, que ahora ya es madre y es algo mayor, bueno, pues dice que ¿me pueden contar por qué me llevaron al juicio siendo la víctima, me llevaron esposada?
Esto, David, ¿qué explicación le encuentra? Pues ninguna. Yo no le encuentro ninguna explicación. Que yo es la primera vez que veo que una víctima, alguien que denuncia algo tan grave, vaya esposada a un juzgado. Es decir, habría que tomar declaraciones a sus policías que lo hicieron y que nos cuenten si recibían órdenes, si no recibían órdenes, en base a qué llevan a una chica esposada que ha denunciado precisamente estos hechos. Tienen que explicárnoslo. Desde luego, a mí no me consta que ninguna víctima vaya al juzgado esposada en ningún momento. Es decir, es inaceptable. Es absolutamente inaceptable. Todo esto es inaceptable. Sí, lo es. Como es inaceptable que Mónica Oltra ponga a sueldo de la Generalitat Valenciana a dos de sus exmaridos, el uno de jefe de gabinete y el otro al frente de este centro donde denuncian y demuestran abusos a alguna de las niñas tuteladas por la administración autonómica. El segundo exmarido, que se apellida Ramírez, vivía con ella cuando pasó lo que pasó en un centro de la Generalitat Valenciana, que dirigía él, también pagado por todos los valencianos. Y es que es un escándalo. Es un caso absolutamente asqueroso. Que los medios de ciertos lugares estén ocultando en plan omertà este caso es sangrante. Una chica con 14 años ha sido víctima de abusos. Esa chica además va al juicio esposada. Pero bueno, ¿qué manifestación ha habido por parte de la ministra Montero solidarizándose con esta mujer y con las otras víctimas? ¿Qué utilidad tiene ese ministerio? Pues es que es una chica, una menor. Y además da la casualidad que estos, como siempre, se colocan en todos los lados, toda la familia, amigos, compañeros de universidad y tal. Esa endogamia que tienen, además, al final sale. Tiene dos exmaridos, uno el que ha hecho, otro el que ha encubierto. Pero vamos a ver, un poquito de respeto a los ciudadanos. Lo de la víctima es sangrante, es absolutamente asqueroso. Es un caso que es irreproducible en ningún sitio de Europa y que parece que aquí, como la izquierda tiene cierta... pues bueno, carta blanca para hacer las cosas, pues se le perdona. Y Oltra, que recordemos de dónde viene, de acabar casi con la vida de Rita Barberá, de hacer la vida imposible a Paco Camps, que no ha sido condenado nunca. Esta que ha dado clases de moralidad es la persona más inmoral que ha habido en el gobierno de Valencia. Bueno, vamos con el ministerio de Irene Montero. El ministerio de Irene Montero, esto es muy divertido también, verán, es el que tiene 22.000 millones para gastar en un programa de 3 años. Bien, con lo cual, claro, si yo les hablo de 22.000 millones, contarles que se van a gastar 14.000 en una cosa ridícula, pues es llamativo, pero mano en tropo, que dirían en Italia. Lo que sucede aquí es que se los van a gastar en la reedición de las memorias de Dolores Ibárruri, la pasionaria. Y la pasionaria fue autora de unas frases que les helarían la sangre. Alguna de ellas no pretendo helarle la sangre a nadie, sino simplemente hacer pensar a muchos. Por ejemplo, de Dolores Ibárruri. Más vale condenar a 100 inocentes a que se absuelva a un solo culpable. Esto es el marxismo revolucionario. Tiene miga la frase. Lo voy a repetir. Más vale condenar a 100 inocentes, estos me importan un carajo, a que se absuelva un solo culpable. Tiene miga. Y que nos gastemos 14.000 euros en reeditar las memorias de esta señora. Tiene narices. Es alucinante porque, oye, yo entiendo que habrá otros foros donde quieran reeditarla, pues, oye, que haga lo que quieran. Pero desde un ministerio público me parece bochornoso que se haga esto cuando además precisamente no tiene frases ni ideología que estemos contentos todos los españoles con ella. Es decir, es que parece que a esta señora claro, se la elevan los altares. Mujer y comunista, pues vamos a reeditarle la memoria. Si yo que le reedite la memoria quien quiera, es decir, sus sobrinos, los primos, los hermanos, el vecino del quinto, pero no el ministerio, con dinero privado, no con dinero público. Es decir, si yo no me meto en que no vuelvan a publicar sus memorias, que hagan lo que quieran, pero desde luego me parece fatal que lo tenga que hacer un ministerio con el dinero de todos los españoles. Vamos, me parece absolutamente absurdo. Pues precisamente con esos 15.000 euros podían pagar el abogado de la víctima del exmarido de Oltra. Bueno, volvemos a lo mismo. Este ministerio es inútil, es una fuente de gastar dinero, de derrochar, y es precisamente con una de las ideologías más perversas y peores de la historia, que ha sido el estalinismo, la eliminación pura del disidente, la deportación de miles de ciudadanos para limpiar
territorios, nos acordamos de Georgia, el envío a Siberia de cualquiera que llevara la contraria a Stalin, pues precisamente van a reivindicar la memoria de este tipo de gente. Es que es absurdo, es que los ciudadanos vivíamos en la Concordia del 78 muy a gusto. Es que reabrir estas heridas tan sangrantes, tan duras, no lleva nada bueno. Bueno, vamos a hablar de Radio Televisión Española. Ayer les contábamos que había dimitido, todavía no está del todo claro por qué, el anterior director de la Radio Televisión Española. Hoy les contamos quién va a ser su sustituta. La sustituta va a ser Elena Sánchez. Elena Sánchez es una periodista muy conocida. Luego les pondré alguna imagen para que la recuerden si es que no asocian la cara con el nombre. Hoy, antes que eso, les voy a poner lo que ha dicho Feijóo, que explica, creo que en su opinión, lo que ha pasado con la presidencia de Radio Televisión Española. Es lo que viene ocurriendo en España ya desde hace meses, que es la toma de las instituciones por parte del Gobierno. Han cesado a la directora del CNI por cumplir las instrucciones del Gobierno. Han cesado al director del Instituto Nacional de Estadística porque los datos de contabilidad nacional no le gustaban al Gobierno. Y ayer han pedido que dimita el director de la compañía Radio Televisión Española, que nace de un pacto entre los grandes partidos simplemente porque no les gusta cómo dirige la cadena. Esto confirma, por tanto, una vez más, la utilización de las instituciones del Estado por parte del Gobierno. Qué hábil es Feijóo, ¿eh? No ha querido andar en eso del pacto de los grandes partidos políticos, porque aquí le metieron un gol a Pablo Casado de cine. Este hombre, Pérez Tornero, el que ha dimitido, llegó ahí con el voto favorable del PP, de Unidas Podemos y del PSOE. Y luego, ¿qué ha hecho ahí? Pues ya se lo pueden imaginar. Pero no contentos con lo que haya hecho o no, se lo quitan de en medio porque las encuestas deben decir algo que no les gusta. Y han cogido a esta chica, Elena Sánchez, porque deben pensar que con ella el tratamiento, y yo no me imagino ya qué más se puede hacer. Recuerdo la última entrevista de Xavier Fortes con el presidente, ¿no? Que acabó diciendo, bien, ¿no? Bien, ¿no? Perfecto. Bien, perfecto, Xavier, muy bien. No, las botas no me las ilustres, que ya lo hace la doméstica que tengo en Moncloa. ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que esto es un signo más de la degradación de las instituciones y del autoritarismo de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez invade todo tipo de instituciones. Televisión Española, cuando se acerca a un ciclo electoral, no iba a ser menos. Y pues lo que quieren son comisarios políticos que lancen sus mensajes, que oculten la realidad de los españoles y que no permitan ver que hay una alternativa que ya lidera ampliamente las encuestas y que desde luego los españoles esperan ya con ansia ese cambio en Moncloa. Esa foto que ven a la derecha es la de Elena Sánchez, que es a la que le ha tocado la bonoloto esta de presidir Radio Televisión Española. David. Bueno, yo creo que el anterior presidente de Televisión Española dimite, pues seguramente por presiones de Moncloa, lo tengo meridianamente claro. Es decir, usted ha hecho no sé qué, que a mí no me gusta, no me encaja en mi ideario político, en mi hoja de ruta política. Pérdida de confianza. Se llama pérdida de confianza, pero vamos, es pérdida de confianza electoral. Que no me gusta lo que ha dicho usted en no sé qué programa y usted lo ha permitido y por lo tanto pues nos vamos. No sé si recuerda que durante esa etapa y la anterior hemos visto titulares en Televisión Española que eran fruto de errores, de gente que rotula mal y no se le da importancia, ¿no? Pero aquí yo creo que sí que ha habido algo de importancia que ha provocado la dimisión de este señor, puesto que ha salido de forma abrupta. Sí, un poco abrupta sí ha sido, sí. No se lo esperaba nadie. Bueno, nos vamos. Os agradezco muchísimo a ambos vuestra presencia en el programa, vuestras opiniones todavía más, a ustedes su paciencia desde sus hogares y eso merece premio. Y el premio va a ser el día en 30 minutos a continuación, después de la publicidad. El día en 30 minutos. Seguimos con la batalla fiscal, hoy con enormes novedades, porque ha sido el presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, el que ha decidido pasarse con armas y bagajes a lo que sostenía el Partido Popular hasta ahora, que es que había que reducir o deflactar
lo que pagan los contribuyentes de los tramos más bajos del IRPF, los que ingresan menos. Esto le da una vuelta a este asunto de la batalla fiscal espectacular, porque no solo es que se añade la Comunidad Valenciana, es que la Comunidad Valenciana incluso supera lo que anunciaron antes Galicia o Murcia. Quieren más, han llegado hace poco. Por cierto que Chimo Puig era de los que pedían sanciones para los que practicaban el dumping fiscal, que es una de las últimas tonterías que hemos estado escuchando. Bueno, parece que se impone el interés electoral, que quedan solo 8 meses para las elecciones autonómicas valencianas y que Chimo Puig tiene mucha prisa en no llegar ahí perjudicado. Con evidente incómodo en el Partido Socialista han recibido o han acusado recibo del anuncio de Chimo Puig, que contradice lo fundamental, la doctrina del populismo fiscal, la doctrina del dumping fiscal, la doctrina de, bueno, todas las doctrinas hasta ahora utilizadas por Ferraz quedan en contradicción a lo que practica Chimo Puig, el presidente de su comunidad más poderosa, la Comunidad Valenciana. Y aún peor es que esto puede llamar a otros, por ejemplo, se lo está pensando Javier Lambán, el presidente de Aragón, a hacer lo mismo, a deflactar el IRPF, que es la gran alternativa de Alberto Núñez Feijóo. Marina Álvarez. Buenas noches. Pues lo peor de todo es que el presidente de la Generalidad Valenciana ha cambiado su postura respecto a los impuestos en apenas 4 días. Si la semana pasada tachaba de mercadeo y de populistas las rebajas fiscales del Partido Popular, ahora se suma a una de las medidas que Feijóo llevaba proponiendo desde hace meses. Puig llegó incluso a proponer, ojo, que se castigara a aquellas autonomías que bajaran impuestos en el reparto de los fondos estatales. Bueno, y la Comunidad Valenciana no es la única región socialista que ha rebajado el IRPF para ciertos tramos. La primera en hacerlo, aquí lo ven, fue el País Vasco, donde el PNV gobierna en coalición con el PSOE, que ya el pasado agosto deflactó el impuesto un 4%. Al anuncio de Chimo Puig de hoy podría unirse también Javier Lambán. El presidente de Aragón ya ha adelantado que si cuenta con el respaldo de sus socios va a acometer también una reforma fiscal. Bueno, vamos a las reacciones entonces a este anuncio sorprendente de Chimo Puig. Tenemos por un lado la evidente ilógica de su partido, que procura desacreditarlo, y la otra, que aún es más lógica, la del Partido Popular, que se alegra de que ya no estén en soledad defendiendo esta medida para los que ingresan menos en tiempos de la crisis por inflación. Chimo Puig se suma a la bajada de impuestos del Partido Popular. Aumenta en un 10% la cuantía exenta de tributación a todos los ciudadanos. Una nueva tarifa autonómica del IRPF para este ejercicio. Nuevos tramos adaptados a la situación actual. La tercera medida amplía todas las deducciones y bonificaciones fiscales y amplía también el número de beneficiarios. Una política que choca con su discurso después de que hace apenas unos días instase al Ejecutivo de Pedro Sánchez a penalizar la financiación de las comunidades autónomas que se dedicasen a bajar impuestos. Ahora él lo hace a apenas 8 meses de las elecciones y dejando fuera, eso sí, a las rentas superiores a 60.000 euros. El líder del Partido Popular, Núñez Feijóo, critica al Partido Socialista por esta doble vara de medir en cuanto a la política fiscal autonómica. Que copien de Alemania, por ejemplo, que ha cogido un conjunto de alimentos y durante un tiempo ha puesto IVA 0. Incluso que se copien a sí mismo. Sería razonable que tuviesen como mínimo un poco de coherencia y que no digan una cosa a 100 kilómetros y otra la contraria. Tras acusar de dumping fiscal a comunidades como Madrid o Andalucía por bajar impuestos, desde la Moncloa ahora evitan criticar la estrategia del presidente de la Comunidad Valenciana. Creo que todos tenemos que hacer un discurso responsable, porque cada vez que hablamos de política fiscal y de reducir la política fiscal, de lo que estamos hablando es de reducir ingresos, de reducir recursos. Y junto a sus socios avanzan que habrá una reducción del IRPF a las rentas más bajas. Un anuncio que llega días después de que el Ejecutivo, de hecho la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, haya anunciado una subida selectiva de impuestos a grandes fortunas y desde el mismo Ferraz haya adelantado una serie de medidas fiscales sin concreción alguna. En línea con sus compañeros de partido, el presidente gallego Alfonso Rueda ha defendido que Galicia también tenga su propia senda en materia fiscal, como por ejemplo una bajada del IRPF a las rentas de menos de 35.000 euros. El presidente valenciano Chimo Puig le ha roto la otra ceja a Pedro Sánchez. El varón autonómico más poderoso del PSOE se apunta a la deflactación fiscal que promueven las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Puig reducirá el IVA para las rentas con ingresos menores de 60.000 euros al año
y le abre un camino a deducciones fiscales a las hipotecas. En fin, la intención de Puig es subirse al carro de los que dicen proteger a las rentas inferiores de la inflación, del proceso este que sufrimos todos. En fin, la cuestión es, sobre todo, el no quedar desfavorecido ante el interés mayor de ganar las próximas elecciones valencianas. 28 de mayo es la cita. El bofetón es sonoro para los propósitos de Sánchez, que son acusar al Partido Popular hasta el infinito y más allá de populismo fiscal. Ahora lo va a tener muy difícil, sobre todo si otros varones del PSOE siguieran el ejemplo de Chimo Puig, como podría ser Javier Lambán, el presidente aragonés, que lo está pensando de momento. En Ferraz se ha recibido la noticia con incomodidad y con malestar más que visible. Por eso no han tardado en desacreditar a Chimo Puig y su conversión al propósito que maneja Alberto Núñez Feijóo: bajar los impuestos para ayudar a la gente. Malas noticias para Sánchez, que se enfrenta a un endiablado calendario electoral, municipal, autonómico y con un partido que pasa por sus horas más bajas. Recuerden que Emiliano García Paje era contrario a considerar insolvente a Feijóo y que además advertía sobre el desgaste electoral de compartir malas compañías, que es lo que pasa con el gobierno de Pedro Sánchez. Ahora toca lo del varón valenciano Chimo Puig con su rebaja fiscal. Y los impuestos se han convertido también en uno de los grandes escollos en la negociación de los presupuestos generales. Desde Podemos ya han adelantado que van a exigir una reducción del IRPF a las rentas más bajas y del IVA a productos de higiene femenina, veterinarios y peluquerías. Bajar impuestos de forma selectiva a trabajadores, a pymes y autónomos. Pensamos que se pueden hacer algunas mejoras en el IRPF, bajadas de IVA a las peluquerías, a los productos veterinarios, a los productos de higiene femenina. Con su habitual chulería, Gabriel Rufián, el portavoz de Esquerra Republicana, mandaba hoy un mensaje a Pedro Sánchez. No se van a sentar a negociar los presupuestos del año 2023 con el Gobierno, sino es que antes el Gobierno decide de una vez por todas, según dice él, reducir el coste penal del delito por sedición. Quieren que salga gratis. Tanto el PSOE como Unidas Podemos sabe perfectamente lo que nosotros les planteamos. Por respeto a esas negociaciones, nosotros de momento no vamos a verbalizarlo y porque entendemos que sería una gran excusa para no hacerlo. Pero sí que le puedo decir que se trataría de poner justicia donde ahora mismo hay injusticia. Y eso lo saben perfectamente. Y saben perfectamente lo que tienen que hacer. Si incumplen, pues será muy difícil empezar a hablar de presupuestos. Muy difícil. Aumentan las críticas al Gobierno por su decisión de recortar un 40% el trasvase Tajo Segura. El plan afectará a los cultivos de Almería, Murcia y Alicante, que representan el 70% de las verduras que exportamos al resto del mundo. Las regiones afectadas aseguran que siempre recortan a quienes menos tienen. Sánchez ultima el plan del Tajo y antes de que termine el año recortará en un 40% el agua que nutre la actividad agrícola de Murcia, Alicante y Almería. Andalucía se niega. No es lógico que siempre la solución sea recortar a los que menos tienen. Urge, por tanto, retomar políticas hidrológicas como las que lamentablemente derogó ya el gobierno del señor Zapatero y dejar de poner parches a la política del agua. También la región de Murcia y la propia Comunidad Valenciana, gobernada por el Partido Socialista. Según el Ejecutivo, el proyecto del recorte del caudal que se trasvasa a estas regiones serviría para incrementar el agua del mismo río que a su vez nutre la principal actividad agrícola de la que se sirve Europa. Y es que un 70% de las verduras y un 25% de las frutas que se consumen son de producción española. El objetivo de la reducción del trasvase por parte del Ejecutivo pasa por articular por ley el volumen de agua que debe circular por algunos tramos del mismo, lo que llevaría, sin embargo, a disminuir el agua a enviar al río Segura. Las consideradas como la huerta de Europa critican que la propuesta se debe a razones políticas para castigar al Levante y también a Andalucía. Y en vistas de un año electoral critican que el Gobierno busque un nuevo plan hidrográfico que, sin embargo, se rinde a los intereses hídricos de la comunidad castellano-manchega gobernada por el socialista Paje. La Organización de Consumidores y Usuarios ha publicado hoy un informe según el cual en las principales cadenas de supermercados crecen más los precios de lo que lo hace la inflación
por lo menos oficialmente. La inflación está en el 10,5% y los precios en los principales supermercados del país están en promedio en aumentos del 15,2%. Los han estimado todas las grandes cadenas de supermercados. Resulta que donde más han subido los precios recientemente es en Mercadona y en Día, aunque no sean ni de lejos los más caros entre los supermercados. La cesta de la compra registra su mayor subida en 34 años y pone en alerta el bolsillo de los consumidores. Los precios se han disparado un 15,2% desde el último estudio de supermercados. Histórica. De todos los registros que tenemos a través de este informe de los más de 30 años, es la mayor subida que hemos detectado y que todos seguramente estáis sufriendo y pagando. Por primera vez desde que la OCU realiza este estudio, todas las cadenas han subido los precios. Día y Mercadona son las cadenas que más han aumentado sus precios, aunque no se sitúan como las cadenas más caras, ya que vuelve a ser, como todos los años, la cadena Sánchez Romero. Las que menos han encarecido su oferta son Carrefour Express y Alimerca, con aumentos del 8%, aunque eso no hace que se sitúen como las más baratas, ya que las más económicas son cadenas como El Campo o Family Cash. Este aumento de precios en la cesta de la compra afecta ya al 95% de todos los productos. Pero ¿cuáles son los que más se han encarecido este año? El aceite de girasol se sitúa en primer lugar, con un incremento del 118%. Le siguen las magdalenas y margarina con un aumento del 75%. Y después le siguen los plátanos, macarrones, aceite de oliva, harina de trigo o los huevos. Según la OCU, un hogar de entre 2 y 3 personas gasta de media al mes 464 euros en la compra. Por cestas, la de los productos más económicos es la que más se ha encarecido, un 16% más que la de frescos, en parte por la subida en las marcas blancas, una realidad a la que se han tenido que enfrentar todas las distribuidoras, ya que no les ha quedado más remedio que elevar los precios de su oferta por el incremento de costes, sobre todo del energético. En definitiva, a los ciudadanos les cuesta cada día más llegar a final de mes y todo apunta a que la inflación de los alimentos se agravará aún más con el impuesto sobre los plásticos a partir de 2023. Pere Aragonès ha vuelto a encender la maquinaria independentista. A medio de las críticas de Junts por su postura tibia, según dicen ellos, hacia el secesionismo, el presidente de la Generalitat propone ahora un referéndum pactado basado en el modelo de la Ley de Claridad de Canadá. Vull proposar un acord de claredat a l'Estat. Un acord que identifiqui quan i com Catalunya pot tornar a exercir el dret a decidir, com ho han fet el Canadà i el Quebec. Com podem arribar a un acord sobre com tornar a votar, com van saber fer, i estic convençut que tornaran a fer, el Regne Unit i Escòcia. El diario El Mundo publica hoy un informe sometido a 4 historiadores a propósito de los contenidos, los libros que enseñan historia en la escuela catalana. No es sorpresa, pero la evidencia es que estos expertos consideran que en esos libros se hace entender a los estudiantes que el estado natural de Cataluña es estar separada del conjunto del resto de España y denuncian que con ello lo que se persigue es un intento de adoctrinar a los futuros votantes. Apelar al sentimiento de los futuros votantes. Así definen 4 expertos consultados por ABC las intenciones de la Generalitat de Cataluña a través del currículo aprobado para bachillerato, especialmente a través de las clases de historia. Pero ¿cómo va a traducir esto en el currículo la Generalitat? Lo tiene muy fácil. En primer lugar, priorizando los contenidos del siglo XX y XXI, desde la llegada de la Segunda República hasta nuestros días. En este contexto se enfatiza, claro, la situación de Cataluña. La principal crítica por parte de los expertos llega porque, hablando de este periodo, se ha seleccionado claramente lo que mejor puede utilizarse para adoctrinar en el catalanismo político. Pero hay más. En el currículo catalán se reivindica constantemente el concepto plurinacional del Estado, una de las polémicas con las que, por cierto, ya se enredó el PP. También se apunta como objetivo preservar las memorias plurales de los personajes del pasado, aunque en la práctica la única memoria que se defiende es la del catalanismo supremacista. Y lo mismo ocurre con las víctimas. El decreto solo reconoce a las de uno de los bandos de la guerra civil. Aunque se centre en la historia de la comunidad autónoma de Cataluña, la materia obvia la sanguinaria represión del gobierno catalán y los miles y miles de asesinatos del bando republicano.
Por último, un tema peliagudo que choca directamente con el objetivo de cualquier asignatura de historia. Los niños catalanes estudiarán acontecimientos recientes englobados dentro del movimiento separatista con perspectiva histórica. Es decir, en lugar de realizar un análisis objetivo, lo que se hará será simplemente apelar a los sentimientos y a la identidad de los alumnos. Un pequeño paso para el separatismo, pero un gran retroceso para los constitucionalistas. Indignación entre las víctimas del terrorismo por el continuo trato de favor a los presos de ETA. 1 de cada 3 etarras que se encuentran en cárceles vascas disfrutan ahora del régimen de semilibertad. Entre ellos figuran José María Arriegui, alias Fiti, condenado a 743 años de cárcel por 15 asesinatos. La asesina también de Ernest Lluch, Lierni Armendariz, también disfruta de esta condición después de ser condenada a 161 años de cárcel. El 70% de los presos de la banda terrorista ya están en cárceles del País Vasco. El Ministerio de Igualdad, que como saben dirige Irene Montero, y saben también que tiene 22.000 millones para gastar en los próximos 3 años, ha decidido dedicar una pequeña parte de esa cantidad, apenas 15.000 euros, en la reedición de las memorias de la líder comunista Dolores Ibárruri, la Pasionaria. ¿Cómo calificar a la Pasionaria para los que no sepan de ella? Pues, hombre, creo que hay una frase que lo dice todo. Es de la señora Ibárruri: más vale condenar a 100 inocentes que absolver a un solo culpable. Y en tribunales, el expresidente andaluz José Antonio Griñán ha pedido al Tribunal Supremo que se le rebaje de 6 a 2 años la pena impuesta por su implicación en la trama de los ERE. Así figura en el incidente de nulidad en el que el político censura que el tribunal haya tardado más de 2 años en resolver su recurso y 50 días en notificarle la sentencia. Griñán agota así todas las vías mientras se tramita el indulto solicitado ya por su familia. La cantante colombiana Shakira ya no tiene vuelta atrás. Está siendo acusada de 6 presuntos delitos fiscales por un juzgado catalán y va a tener que sentarse en el banquillo de los acusados. Están de acuerdo en que pudo haber cometido delito la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la Generalitat. Se le reclaman 14,5 millones de euros por cuotas defraudadas en el IRPF y la Fiscalía pide además 8 años de cárcel para Shakira. La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Esplugues de Llobregat ha dictado la apertura de juicio a Shakira por presuntamente defraudar 14,5 millones de euros a Hacienda. En un auto consultado por Europa Press este martes, la jueza dicta la apertura de juicio por 6 presuntos delitos contra Hacienda entre 2012 y 2014. En esta causa, la Fiscalía ha reclamado para el artista una condena de 8 años y 2 meses de prisión. Y ACS, a través de su filial CIMIC, ha sido seleccionada para ejecutar la última fase del tren del aeropuerto de Melbourne. CPB Contractors, filial de CIMIC, será la encargada de llevar a cabo el proyecto junto a un grupo de empresas con las que ha formado el consorcio Sunshine Systems Alliance. Se espera que las obras comiencen próximamente. En pocas horas se han producido 3 roturas simultáneas de los gasoductos que traen gas desde Rusia hasta Europa, el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2. En los dos se han registrado el mismo tipo de incidentes, casuales o a lo mejor provocados. ¿Es un sabotaje o no es un sabotaje? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en mitad del mar Báltico hay una mancha de un producto que flota de más de 1 kilómetro de diámetro y que está sobre los gasoductos que provienen de Rusia. Y hoy además concluyen las votaciones del referendo con el que Rusia quiere anexionarse 4 provincias ucranianas ocupadas o semiocupadas por ellos. Los primeros resultados rondan el 97% a favor de la anexión y se espera que Putin anuncie formalmente la incorporación de estas 4 regiones el próximo viernes. Moscú insiste en que este referendo traerá importantes cambios desde el punto de vista jurídico y también del derecho internacional, aunque ningún país reconocerá la legitimidad de esta consulta, así lo ha dicho la comunidad internacional. Ucrania, por su parte, ha advertido que aquellos que participen en las votaciones podrían enfrentarse a penas de más de 5 años de cárcel. Continúa el éxodo de ciudadanos rusos que no aceptan que los lleven a filas por decisión de Putin, que los manden luego a la guerra de Ucrania. 261.000 ciudadanos rusos han huido de su país porque no quieren ir a la guerra de Ucrania. Vamos por partes. La mayor es la de ciudadanos rusos que han llegado a Kazajistán, unos 100.000.
muy bien recibidos, por cierto. Dice el gobierno kazajo que no va a hacer nada para que abandonen el país si no es que ellos lo desean. En segundo lugar, Georgia, 40.000. Aquí sí que, en fin, los georgianos recuerdan los problemas que han tenido con Rusia en el pasado y no son precisamente bien recibidos. Y en tercer lugar, Finlandia. En Finlandia están recibiendo unos 7.000 rusos diariamente, menos en los fines de semana, que el número se triplica. También han dicho los finlandeses que están preocupados por la llegada de los que no quieren ser reservistas de Putin. Y ante la crisis energética derivada precisamente de la guerra de Ucrania, Europa busca alternativas para reducir el consumo de luz. En Francia, cuando el precio del combustible está por las nubes, coger el coche es muy caro, ahora recomiendan también racionar las recargas de los coches eléctricos. Una grave crisis energética asola a toda Europa y para combatirla Francia aboga por restringir la recarga de coches eléctricos en los domicilios, al mismo tiempo que financia y promueve su compra o alquiler por la obsesión climática. El gobierno de Emmanuel Macron está trabajando en un plan para subvencionar el alquiler de coches eléctricos. Además ofrece subsidios de hasta 6.000 euros para la compra de vehículos eléctricos de menos de 47.000 euros. Un documento de la operadora de la red eléctrica francesa señala que el uso de los enchufes de recarga eléctrica podría quedar restringido a una utilización de emergencia, la cual sería entre las 8 y las 13 horas y entre las 18 y 20 horas. Este documento fue presentado por la primera ministra, la cual no dudó en pedir esfuerzos a los ciudadanos con el fin de economizar la energía. Reclamó también que los empresarios adopten planes de sobriedad. En definitiva, parece que Francia sigue el camino de California, que ha exigido a sus residentes que ahorren energía evitando cargar sus vehículos eléctricos ante la escasez. Pero atención, porque no solo California, también China, el mayor mercado para coches eléctricos del mundo, se ha visto obligada no solo a solicitar la colaboración ciudadana, sino también a cancelar el servicio de puntos de recarga en diversas provincias. Cabe señalar también que entre las medidas de ahorro del Ejecutivo Comunitario para Europa está la reducción obligatoria de la demanda de electricidad en horas de máximo consumo. Y algo ante lo que vamos a tener que acostumbrarnos. Cada mes va a ser récord lo que tenemos que gastar en pensiones. ¿Por qué? Bueno, pues porque se jubilan los llamados baby boomers, que son pues la base de la pirámide poblacional española. Alcanzan los X años de cotización y tienen derecho a recibir lo que les corresponde como pensiones. Esto es un derecho, no es un arbitrio del gobierno, no sé qué. Es lo que adelantaron pagando religiosamente sus cuotas a la Seguridad Social. El récord, ya les digo que el mes que viene será otro récord, 10.867 millones de euros invertidos en el pago a todos los pensionistas. Cada vez llegan más, insisto, y esto va creciendo pues, del ritmo de más de un 6%, de un mes para otro. Así es que hay que acostumbrarse y hay que ver cómo financiamos esas pensiones muy merecidas, todas ellas. Bueno, y hoy la NASA ha cometido una misión histórica. Una nave de la Agencia Espacial ha impactado contra un asteroide consiguiendo desviarle de su trayectoria. Se trata del primer ensayo con éxito del ser humano para defender el planeta de una futura colisión devastadora que podría acabar extinguiendo en algún caso el planeta Tierra. Sí. Digno de una película de ciencia ficción, pero ya está sucediendo y bueno, esto del asteroide se está convirtiendo en algo bastante terrorífico. No es la primera vez que alguno de ellos choca en territorio de la Tierra. En Rusia han chocado en los últimos años 3. Así es que, bueno, acostumbrémonos, si son muy grandes, mejor que lleguen las naves y los destruyan antes de llegar aquí. Bueno, ya está aquí el día en 30 minutos. Les deseamos a todos una feliz noche, mucho mejor si es en nuestra compañía, claro. Ya saben, a continuación les dejamos por En Dos Continentes y como todos los días también podrán disfrutar del Gato Logo. Nosotros volvemos mañana a la misma hora.